Els rius amazònics ens han portat fins a Colòmbia. Som a la petita comunitat de San Pedro de Tipisca, d'origen ticuna i formada per 270 habitants. Situada enmig de la selva més gran del món, que s'estén per més de 6 milions de quilòmetres quadrats, la comunitat de Tipisca subsisteix gràcies a la pesca, l'agricultura i la caça. Aquí no existeixen les carreteres i l'única via d'accés és a través dels rius. Les influències de la vida moderna augmenten constantment, però tot i així, la comunitat segueix mantenint les seves tradicions. Els pobladors són gent senzilla, innocent, genuïna, de pocs diners però amb moltes habilitats i no necessiten grans luxes per viure satisfets. L'escola de San Pedro de Tipisca acull 75 alumnes d'entre 5 i 12 anys. Al centre hi treballen 4 professors que s'encarreguen de transmetre els coneixements més elementals als alumnes de la comunitat. Bien. Entonces, ¿cuándo tenemos una decena? Cuando completamos ¿cuántos elementos? 10 elementos. Aquí lo más importante es leer, escribir y las matemáticas. Con ello se desenvuelven los niños aquí tranquilamente porque sobre todo trabajan en la agricultura para poder vender el producto que sacan de acá, que es el plátano, la farina, el almidón. Las clases en español y ticuna, se da lengua materna también acá. Acá entramos de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con un intervalo de media horita que es para el desayuno y el almuerzo. En todos los contextos indígenas existe una forma de aprendizaje. Existen diferentes ámbitos educativos para aprender. La escuela es uno de ellos, un ámbito que está inscrito a las lógicas occidentales o del conocimiento hegemónico de escuela, donde evidentemente muchos de los procesos educativos y de formación no obedecen a las lógicas propias de las comunidades. Asuntos sustanciales como la observación, como el juego, como todos estos elementos de la lúdica se pierden en los procesos que la escuela misma les da, en el aula, sentados, con unos horarios que muchas veces no obedecen también a los tiempos de ellos, donde tiempos como el pescar, el ir a cazar, se pierden porque tienen que cumplir unos horarios. La mayoría de niños se desempeñan a eso, el padre sale a trabajar y los niños son los que prácticamente ponen la alimentación a la casa. Si se ponen a pescar, algunos van con los abuelos de cacería con perros, otros van a la chadera con la mamá. Y esa es la rutinaria del por qué los niños tienen mucha inasistencia en las escuelas. L'escola està formada per 4 aules, que disposen d'un escàs material pedagògic. No hi arriba l'internet
i la llum depèn d'un generador que funciona intermitentment. Els alumnes estan acostumats a beure aigua de la pluja i la seva alimentació es basa en el consum dels productes que la selva els proporciona. Para no sacar una carnada de ahí. El nivell acadèmic és baix, ja que l'educació formal mai ha sabut adaptar-se a la realitat contextual dels infants. Me levanto de mi cama, primero rezo al Señor Jesucristo y después vengo a la escuela, aprendo lo que el maestro nos explica y pasamos a desayunar acá mismo en la escuela. Después almorzamos y en mi casa mi mamá me recibe con mucho cariño. Son muy pocos los que siguen adelante por falta de recursos. Los papás, como ves acá, son muy pobres. La agricultura y la pesca no es suficiente para que ellos saquen un niño adelante. Solamente como para sobrevivir un poquitico nomás. Yo que escasamente da para que mantenga los de primaria y secundaria, no da para más. Mi sueño es ser un soldado para combatir con guerrillas. El proceso educativo ha sido muy de la mano de la religión, en realidad de la religión católica, y eso, digamos, que de alguna manera ha sido determinante para definir lógicas y prácticas educativas y de vida de las poblaciones actuales de la Amazonía colombiana. ¿Y cómo eso yo aquí crecieron? Mancha mi espalda. Chica, ya poco, chica.